¿Alguna vez te has despertado con esa certeza fría y absoluta de que algo va a pasar? No una preocupación trivial, sino la inminente conciencia, alojada justo detrás del esternón, de que el futuro ha tomado una decisión por ti, una decisión oscura e irreversible. No puedes saber el cómo ni el cuándo exactos, pero la certeza está ahí, pegajosa y densa, como el olor a humedad en una casa que ha permanecido cerrada durante décadas. Si has sentido eso, si has experimentado esa premonición que no te deja respirar hondo, entonces quizá, solo quizá, puedas empezar a entender el ambiente que se respiraba en Puebla en 1939. Era una ciudad de piedra volcánica y silencio colonial, una ciudad donde las sombras de las casonas parecían tener más peso y antigüedad que sus propios habitantes. México vivía una calma tensa, una posguerra silenciosa, donde el trauma colectivo se filtraba en la cotidianidad como el agua estancada. Pero en Puebla, la tensión no venía solo de la política o la economía, venía de la tinta. Hablemos de una imprenta específica, una que se levantaba en una calle secundaria casi olvidada, donde el tranvía rara vez se aventuraba y la niebla de la mañana tardaba en disiparse. Se llamaba La Minerva, un nombre irónico para un lugar dedicado no al conocimiento o la sabiduría, sino a la más cruel de las certezas humanas, el final de la existencia. La Minerva no era una imprenta famosa, no publicaba libros de texto ni panfletos políticos. Su especialidad, su nefasta y secreta vocación, era la impresión de esquelas, y no cualquier tipo de esquelas. Imagina el ciclo normal de la vida y la muerte, ¿verdad? El evento sucede, la familia llora, se redacta el obituario con dolor y urgencia, y finalmente se imprime para que el mundo sepa del luto. La Minerva invertía ese orden de una manera que helaba la sangre, incluso bajo el sol de mediodía. Ellos imprimían las esquelas antes de que la persona muriera, no solo antes, sino con una anticipación que podía variar desde unas cuantas horas hasta una semana completa. Este detalle es crucial, y si decides seguir escuchando esta historia, si decides acompañarme a entrar en el pinche silencio de esa imprenta, debes entender la carga psicológica de ese conocimiento anticipado. Si estás solo ahora mismo, quizás lo mejor sea que tomes tu teléfono y le envíes esto a alguien más. No por miedo a un susto fácil, sino porque esta es una carga que se siente peor en soledad. Si decides seguir este camino, sabes que no hay vuelta atrás. Si lo haces, prométeme que te quedarás hasta el final y que vas a sellar este pacto con la oscuridad que estamos a punto de invocar, porque lo que viene después solo se debe saber en el silencio de la noche y con la guardia baja. La imprenta operaba en una atmósfera de profesionalismo gélido. Los cajistas, aquellos hombres pálidos y con los dedos manchados de tinta que manejaban los tipos móviles de plomo, nunca hablaban de su trabajo. Lo hacían con la precisión de un relojero que sabe que un error en el mecanismo detendrá el tiempo para alguien más. El corazón de la Minerva era la Linotype, esa máquina gigantesca y ruidosa que fundía el metal para formar líneas de texto. Su zumbido constante era el pulso de la muerte en Puebla, y bajo ese zumbido se manejaba un sistema de recepción de órdenes que era tan anónimo como infalible. Las órdenes de impresión llegaban siempre de la misma forma, un sobre grueso, sin remitente, entregado por un mensajero que no respondía a preguntas y desaparecía tan pronto como dejaba el paquete. Dentro del sobre venía el texto completo del obituario, nombre, fecha de nacimiento, familiares sobrevivientes, el tono adecuado si era un luto formal o una despedida más íntima, y, lo más importante, la fecha exacta de publicación y el número de copias requeridas. Esta fecha era la verdadera fuente del terror. No era la fecha en que la esquela debía imprimirse.
sino la fecha en que la persona nombrada moriría. El dueño de la Minerva, un hombre llamado don Ezequiel Montes, un tipo bajo, siempre vestido de negro raído y con un bigote que parecía absorber toda la luz de su rostro, jamás reveló la fuente de estas listas. Cuando se le preguntaba que era raro que alguien se atreviera a hacerlo, respondía con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Es una cuestión de logística muy avanzada, hijo. Simplemente nos anticipamos a las necesidades del cliente. Pero los empleados sabían la verdad. Sabían que no era logística avanzada. Era algo más oscuro, más cercano a un veredicto. Piensa en la mente del cajista. Trabajar con letras de plomo es un oficio metódico, casi meditativo. Requiere concentración total. Un cajista pasaba horas armando línea tras línea, cada pieza de metal colocada con precisión en el componedor. Y mientras sus dedos ágiles bailaban sobre el metal frío, leían una y otra vez el nombre de la víctima. Imagina a un joven llamado Andrés, con apenas 20 años, que había llegado a la Minerva buscando la chamba que nadie más quería. Un día llegó la orden. Era un obituario para una mujer mayor de la colonia El Carmen. Andrés ensambló las líneas, sintiendo el peso del nombre en sus manos. Doña Remedios Solano. Fecha de publicación: 23 de octubre de 1939. Andrés conocía a doña Remedios. Era la vecina de la panadería, una señora amable que siempre le regalaba un pan de dulce cuando pasaba por ahí. La había visto esa misma mañana, regando sus macetas, con esa calma senil que solo la gente que ha vivido mucho posee. Y ahí estaba su nombre, ya muerto, ya fijado en plomo. Cuando un cajista leía un obituario anticipado, sentía una responsabilidad terrible, no con la vida de la persona, sino con la estética de su muerte. Tenían que asegurarse de que cada palabra, cada coma, estuviera perfecta, porque esa sería la última palabra impresa sobre esa vida. Era la máxima expresión de la inutilidad humana. Saber el final, pero ser completamente incapaz de alterarlo. Los cajistas empezaron a desarrollar tics nerviosos. Fumaban sin parar. Sus espaldas se encorvaron no solo por el peso de las horas sobre el plomo, sino por el peso de la información que cargaban. El silencio en la Minerva no era la ausencia de ruido, era el silencio de un confesionario donde nadie podía dar absolución. La prueba de la exactitud de los obituarios era escalofriante. Nunca fallaban. Si la Linotype vomitaba un aviso para el martes a las 4 de la tarde, el martes a las 4 de la tarde, la persona moría. Un infarto, un accidente de carreta, una pulmonía repentina. El cómo variaba, pero el cuándo era una certeza tipográfica. Los rumores, claro, corrían por Puebla como el agua sucia. Se decía que don Ezequiel Montes tenía un pacto con algún ente de ultratumba. Otros susurraban que era simplemente el método más depurado de asesinato por encargo, usando el anuncio como una profecía autocumplida. Pero la realidad era más simple, y por ello, más aterradora. Nadie intervenía. Los nombres aparecían, las máquinas imprimían, y la vida se plegaba a la tinta. Para los empleados, el horror era progresivo. Al principio era una curiosidad macabra, luego un miedo profesional. Finalmente se convertía en una opresión existencial. ¿Cuándo aparecería mi nombre? El trabajo en la Minerva no solo consumía la vida de los que fallecían, sino la vida de los que imprimían el destino. Empezaron a evitar mirar a la gente a la cara en la calle. ¿De qué servía forjar una amistad o tener un pleito si sabías, por el recuerdo de una línea de plomo, que a esa persona le quedaban solo 72 horas? La paranoia se convirtió en el aire que respiraban. Cada vez que don Ezequiel entraba con su paso arrastrado, llevando el sobre sellado, todos se tensaban.
Era como un sacerdote que trae una lista de sacrificios, y cada vez que uno de los cajistas terminaba de componer el nombre de un conocido, la necesidad de advertirle se convertía en un nudo en la garganta. Pero, ¿cómo adviertes a alguien de su propia muerte inminente basada en un pedazo de papel impreso a escondidas? ¿Quién te creería? Una noche de lluvia, el joven Andrés estaba revisando los galeras, las pruebas de impresión, para la producción del día siguiente. La linotype ya había dejado de zumbar, dejando solo el chirrido de las ratas en las esquinas y el olor a aceite y ozono. Estaba cansado, los ojos le ardían y solo quería llegar a su casa, aunque el silencio de su propia habitación se había vuelto casi tan pesado como el de la imprenta. Mientras revisaba una pila de esquelas que don Ezequiel había dejado para una tirada urgente, Andrés se encontró con un nombre que le hizo soltar el papel de golpe. El tipo de la imprenta, el plomo fundido, el metal frío, deletreaban su propio nombre: Andrés Hernández, fecha de nacimiento 1919, todo correcto, fecha de publicación, 3 días a partir de esa noche. El papel cayó al suelo y el sonido en ese silencio forzado fue ensordecedor. Andrés no gritó, no podía gritar. El miedo no era una emoción ruidosa ahí, era una implosión. Se quedó mirando su propio nombre impreso, con ese escalofrío que te recorre desde la nuca hasta los talones, sabiendo que no era un error tipográfico, no en la Minerva. Era su sentencia, escrita en letra gótica, esperando su turno para ser replicada miles de veces y distribuida por las calles mojadas de Puebla. Este es el punto donde la historia de la Minerva deja de ser un rumor macabro y se convierte en una experiencia íntima de terror absoluto. El miedo ya no está fuera, está en la propia mano, pegado a la piel por la tinta fresca. Es saber que tienes 3 días y que tu muerte ya fue clasificada, tipografiada y presupuestada. Andrés intentó razonar, pero la lógica moría en el ambiente pesado de la imprenta. ¿Qué hago? ¿Corro? ¿Me escondo? ¿Me voy de Puebla? Pero el papel no decía dónde iba a morir, solo cuándo. ¿Acaso la imprenta controlaba el tiempo o el destino mismo? ¿O el mero hecho de que ese nombre estuviera impreso ya había puesto en movimiento una maquinaria silenciosa e implacable que no podía ser detenida por kilómetros o fronteras? Él tocó su nombre en la galera, sintiendo la rugosidad del plomo que marcaba su fin. Se preguntó, ¿quién ordenó mi obituario? ¿Quién se había anticipado a su vida con tal precisión despiadada? ¿Era alguien que lo odiaba o era simplemente el destino que usaba a don Ezequiel como su cajista personal? La linotype, aunque apagada, parecía zumbar de nuevo solo para él. Si este silencio te ha tocado, si sientes que alguien te observa ahora mismo con la misma certeza que Andrés sintió la presencia de su propia muerte, no digas nada en voz alta. Solo deja un comentario con la palabra «vi el nombre». O comparte esto con alguien que sabes que no debería verlo a solas, porque este es solo el inicio del descubrimiento. La pregunta ya no es si Andrés sobrevivirá los próximos 3 días. La pregunta es, ¿qué hará sabiendo? Y más aún, ¿qué hará con esa pieza de papel que atestigua su fin? Porque tener la prueba física de tu propia condena en las manos es una agonía que te obliga a mirarte en el espejo y aceptar que, para alguien, ya eres un recuerdo. La tinta se seca rápido en Puebla, pero el miedo se impregna en las paredes y se queda, esperando la siguiente orden, el siguiente nombre. Y si miras bien, si escuchas bien, podrás oír el chirrido de la imprenta, que aunque esté apagada, sigue trabajando en el inconsciente colectivo de esa ciudad de piedra. Y tal vez, si te concentras lo suficiente, el olor a plomo y tinta vieja te llegará hasta donde estás ahora. Sigue escuchando, porque la primera muerte está por llegar. Pero no será la última. Dime,
¿Alguna vez te has despertado con esa certeza fría, esa sensación de que el destino ya no es maleable, sino una losa de mármol que espera? En la primera parte hablamos de la imprenta, de la existencia de don Eleuterio y del papel amarillento que anticipaba la desgracia. Pero no profundizamos en la textura del terror que aquello generaba en Puebla. Imagina que vives en una ciudad donde el aire mismo se siente denso, cargado con el olor a tinta fresca y la humedad ancestral de los muros de cantera. Una ciudad donde de pronto la única certeza ineludible no es vivir, sino saber exactamente cuándo se detendrá la maquinaria. El miedo, entiéndelo bien, no venía de la muerte en sí. La muerte es una promesa que todos firmamos al nacer. El verdadero horror de las esquelas futuras era la eliminación de la esperanza, la amputación del futuro. Don Eleuterio no predecía una posibilidad, dictaba una fecha inalterable. Una vez que la esquela, siempre doblada con una precisión funeraria y pulcra, llegaba a tu buzón, el tiempo dejaba de ser un río y se convertía en un estanque congelado, y tú eras el único pez atrapado bajo el hielo. Piensa en los detalles sensoriales de esa época, de ese acto. Las esquelas no se entregaban de día, jamás. Eran fantasmas de papel, depositadas siempre entre las 3 y las 4 de la mañana. Esa hora muerta, donde la guardia de la conciencia se rinde. El silencio de la calle se rompía solo por el roce seco del papel al ser deslizado por debajo de la puerta. Era un sonido sutil, pero si estabas marcado, si eras la víctima en turno, ese roce se convertía en un trueno sordo que te sacaba del sueño más profundo. El papel era inconfundible. No era el papel de periódico corriente, sino un pergamino grueso, casi de seda, importado, que olía ligeramente a cera y a humedad de bodega. Y la tipografía. ¡Ay, la tipografía! Se decía que don Eleuterio utilizaba un tipo de letra gótica antigua, elegantísima, que parecía tallada en piedra, haciendo que cada letra se sintiera permanente, pesada, como si ya estuviera grabada en el granito del panteón municipal. ¿Te imaginas despertarte temblando, arrastrándote por el piso de ladrillo frío y recogiendo ese anuncio de tu propia desaparición? Leer, con la luz tenue de una lámpara de petróleo, la fecha exacta de tu fallecimiento y, lo peor, la causa, porque don Eleuterio era específico. No decía simplemente murió, sino dejará de respirar al golpe de las 11:37 de la noche, a causa de un colapso pulmonar súbito, o su cuerpo será encontrado a las 5 de la tarde, víctima de un accidente en la carretera real. Lo primero que hacía la gente, inevitablemente, era negarlo. Quemaban el papel, lo pisoteaban, lo escupían. Intentaban convencerse de que era una broma macabra de algún envidioso. Pero en Puebla, en 1939, las bromas no se sentían tan frías, ni olían tan intensamente a tinta de calidad. Y luego, el rumor se extendía. El marcado se convertía de la noche a la mañana en un paria involuntario. Los vecinos que antes te saludaban con familiaridad cruzaban la calle, no por maldad, sino por miedo contagioso. La gente temía que, al mirarte a los ojos, el destino irrevocable que te había sido impuesto se les pegara como una enfermedad. Te veían, pero ya no eras una persona de carne y hueso. Eras un contorno borroso, una sombra que caminaba hacia su fecha de caducidad. Eras un fantasma con crédito a largo plazo, y nadie quería estar cerca cuando el plazo se agotara. Hablemos de Agustín, el relojero. Agustín era conocido en el barrio del Alto por su obsesión con la exactitud. Tenía un negocio pequeño, oscuro y abarrotado de péndulos, engranajes, resortes y el constante tic-tac que llenaba su vida. Su obsesión no era vivir, sino medir la vida. Él creía que el tiempo podía ser controlado, manipulado, quizás incluso detenido con la suficiente precisión mecánica. La esquela de Agustín
Llegó una noche de lluvia. Él estaba terminando de reparar un complicado reloj de bolsillo que había pertenecido a un obispo. El papel se deslizó bajo su puerta y al leerlo, la sangre se le heló. La fecha era dentro de 17 días. La causa: el tiempo dejará de tener sentido para él. Colapso cardíaco por anticipación a las 4:04 de la madrugada. Agustín no lloró, no gritó, simplemente se sentó en su banco de trabajo, rodeado por cientos de segundos que se acumulaban, y su reacción fue puramente mecánica: desafiar el tiempo. Durante esos 17 días, Agustín se sumió en una locura de la que nadie podía sacarlo. Dejó de dormir. Su casa, que ya era ruidosa por los relojes, se convirtió en una cacofonía ensordecedora. Agustín comenzó a desajustar deliberadamente todos los relojes de la ciudad que caían en sus manos. Los adelantaba, los atrasaba, rompía los resortes maestros de algunos, intentando crear un caos temporal tan grande que la fecha impuesta por don Eleuterio perdiera su validez. Decía a quien quisiera escucharlo, con los ojos inyectados en sangre y la barba descuidada: si no hay un solo tiempo, si el reloj de la iglesia dice una cosa y el de mi muñeca dice otra, ¿cómo sabrá la muerte cuándo venir? La engañaré, haré que el universo se confunda. Era un grito desesperado, ¿cierto? Una lucha contra la inevitabilidad, contra el hecho de que alguien más, ese impresor silencioso, ya había dictado su final. Y aquí viene la parte que nos toca a ti y a mí. Si te sientes en este momento envuelto por esta historia, si la quietud de tu habitación se siente más pesada que antes, si el solo pensamiento de que el tiempo es fijo te produce un escalofrío, si sientes que esto te está tocando, que ya estás mirando demasiado, quédate hasta el final. Haz ese pacto silencioso conmigo y quizás, si te suscribes, la oscuridad se sienta menos solitaria. La gente observaba a Agustín con una mezcla de lástima y horror. Veían cómo su cuerpo se consumía, cómo su rostro pasaba de la esperanza frenética a la rendición total. Él se convirtió en un ejemplo viviente de que el saber, en este caso, no era poder, era tortura. El día 16, Agustín ya no tenía fuerzas para luchar. Se sentó en medio de su taller. El aire estaba saturado con el tic-tac desordenado, cada reloj marcando una hora distinta. El reloj de la iglesia, que no podía manipular, sonó las 3 de la mañana. Él sabía que solo le quedaba 1 hora y 4 minutos. Su última acción fue buscar la esquela que había guardado bajo su colchón. La leyó una vez más, intentando encontrar un error, una errata, una posibilidad de salvación. Pero no había nada más que la frialdad perfecta de la imprenta. Murió exactamente a las 4:04, con el sonido ensordecedor de su propio tiempo desbocado a su alrededor. No fue la enfermedad lo que lo mató, fue el peso de la certeza. La imprenta de don Eleuterio no solo imprimía papel, imprimía realidad. La pregunta que obsesionaba a todos en Puebla era: ¿cómo? ¿Cómo demonios lo sabía? ¿Tenía un pacto? ¿Era un médium? ¿O acaso no se trataba de premonición, sino de algo mucho más perverso, mucho más activo? Se tejían leyendas en las pulquerías y en las plazas silenciosas. Algunos decían que don Eleuterio salía a medianoche y se sentaba en la cima de la pirámide de Cholula, donde supuestamente hablaba con los dioses antiguos que le susurraban los nombres de los que debían morir. Otros, más prácticos y aterrados, murmuraban que la tinta que usaba no era común, que la mezclaba con sangre seca, o peor aún, que el papel lo bañaba en el mismo río de almas de los que ya habían caído. Pero la verdad, la que más incomodaba, era que don Eleuterio era un hombre común, con manos manchadas de tinta y una mirada extrañamente ausente, como si viera a través de ti. Él nunca era visto celebrando, bebiendo o interactuando de forma normal. Su vida era su imprenta y su ritual nocturno.
Esta rutina se extendía a un nivel que rozaba lo obsesivo. Se dice que Eleuterio nunca tiraba a la basura los restos de papel. Los guardaba todos, en montones ordenados por fecha, esperando ser usados para una futura esquela. La imprenta, entonces, no era un negocio. Era una biblioteca de la muerte, y él era el único bibliotecario. Y cada noche, en medio de la neblina que subía del río Atoyac, Eleuterio se sentaba frente a una de sus máquinas y simplemente comenzaba a componer. No había inspiración, ni trance, ni invocación visible. Solo el sonido monótono de los tipos de metal siendo colocados en el componedor. Y ese silencio de Eleuterio era lo más perturbador de todo. Si le preguntabas, si te atrevías a acercarte a su portón de madera barnizada y le exigías saber la fuente de su conocimiento, él te miraba con esa calma que solo tienen los que saben algo que tú nunca podrás entender, y te decía con voz baja, profunda: yo no decido, yo solo soy el mensajero de lo que ya fue escrito en otro lugar. Pero si no decidía, ¿por qué la precisión? Piensa en el caso de la joven Amalia. Amalia se iba a casar. Era una historia de amor dulce, simple, en un pueblo que aún creía en los finales felices. La fecha de la boda era el 2 de noviembre. La esquela de Amalia llegó el 28 de octubre. La fecha de su muerte, 31 de octubre, a las 10:00 a.m. Causa: caída de la torre de la catedral. El novio, desquiciado, intentó todo. La encerró en la casa, tapió las ventanas, la mantuvo lejos de cualquier sitio alto. Ella estaba aterrorizada, pero a diferencia de Agustín, Amalia tenía algo que perder. Su futuro inminente, su vestido de novia colgado en el armario, la promesa de la vida. Cuando el sol del 31 de octubre empezó a asomar por el horizonte, el terror se había solidificado en las paredes. Amalia y su prometido estaban abrazados en el suelo de la sala, esperando que el reloj simplemente siguiera andando y que la hora fatídica pasara de largo. Si sobrevivía a esa mañana, el terror se habría roto. A las 9:30 a.m., media hora antes del momento fatal, tocaron a la puerta con insistencia. Era el párroco, desesperado. Había un incendio en la sacristía de la iglesia cercana y necesitaban ayuda para rescatar unos cálices antiguos. El novio se negó a salir, pero el sacerdote era vehemente, rogando en nombre de Dios. Amalia, consumida por el pánico, gritó a su prometido: «No vayas, es una trampa. La esquela no menciona el fuego, pero la muerte es ingeniosa». Pero el joven, consumido por su deber religioso y social, salió corriendo, dejando a Amalia encerrada bajo llave. 5 minutos después, cuando él ya estaba en la esquina, Amalia escuchó los gritos y la confusión en la calle. Presa de una ansiedad incontrolable, se acercó a la ventana tapiada, intentando ver qué sucedía. En su desesperación por obtener una visión clara, subió a una silla para alcanzar una grieta superior. La silla se tambaleó. Amalia se agarró del viejo candelabro de la sala que estaba sujeto al techo. El candelabro, inestable, se desprendió y ella cayó. Pero no fue la caída lo que la mató. Mientras Amalia yacía aturdida en el suelo, vio algo moverse a través de la rendija que dejaba la puerta entreabierta. Era una sombra esbelta y silenciosa. La sombra no se acercó, pero al mirarla, Amalia sintió un frío absoluto, un cese de toda voluntad. Murió de un ataque al corazón, exactamente a las 10:00 a.m., la hora fijada. Su prometido, al volver, la encontró. Y lo que los vecinos le contaron, susurrando, es lo que hace que esta historia se te meta en los huesos. Dijeron que la sombra que pasó por la puerta no era don Eleuterio, pero llevaba algo en la mano, un cilindro, como los que se usan para transportar planos, o quizás para llevar grandes rollos de papel. Un rollo de papel nuevo, listo para ser usado.
Si en medio de esta noche, al escuchar el crujido de la madera, has sentido algo similar, no lo dejes pasar. Escribe en los comentarios "no estoy solo" o "lo escuché". Y por tu propia seguridad, no compartas esto con alguien que deba verlo en soledad. El horror de la imprenta no era que supiera el futuro. El horror era que el solo anuncio obligaba a los vivos a moverse, consciente o inconscientemente, hacia el escenario de su propia muerte. Era un guión perfecto, y la víctima, al intentar reescribir la obra, terminaba siempre inevitablemente confirmándola. En la tercera parte, tendremos que abordar la pregunta más peligrosa de todas. ¿Qué pasa cuando la esquela llega a la persona equivocada y el impresor, don Eleuterio, debe enfrentarse a su propia certeza? Ahora mismo, mientras la luz tenue de la pantalla te mantiene despierto, pregúntate si la última decisión que tomaste fue verdaderamente tuya, o si fue el resultado de un guión que alguien más ya imprimió. Cierra los ojos. Escucha el silencio. Y recuerda que la noche de Puebla en 1939 no se ha ido del todo, solo está esperando. Hay un leve aroma a tinta de imprenta vieja en el aire. ¿No lo sientes? Y si te concentras lo suficiente, podrías jurar que escuchas a lo lejos el rítmico, implacable, clac, clac, clac de una máquina componiendo un texto, pero no es tu nombre el que están imprimiendo. Aún no. ¿Alguna vez te has despertado con la sensación de que alguien o algo ya ha tomado las decisiones importantes por ti? Que tu vida, lejos de ser un camino abierto, es apenas un guión que ya ha sido firmado, encuadernado y, lo peor de todo, distribuido. Llegamos a la tercera parte de este relato y la tensión ya no es una neblina, es el plomo líquido que te ahoga el pecho. Si has llegado hasta aquí, asumo que has entendido el pacto, la verdad que yace bajo el silencio de Puebla, la imprenta que no predice la muerte, sino que la fabrica. Si estás solo, te pido un favor. Asegúrate de que la puerta esté bien cerrada, porque lo que presenciamos en el interior de esa imprenta en aquel lejano 1939 fue mucho más que la revelación de un secreto. Fue el colapso del tiempo y la dignidad humana. Fue el momento en que don Jacinto dejó de ser un simple impresor macabro para convertirse en la sombra de un verdugo, un notario del vacío que esperaba a todos. El aire dentro de la imprenta era pesado, denso, saturado con el olor ferroso de la sangre que nunca se derramaba allí, pero que siempre se anunciaba. Era una mezcla de tinta rancia y ozono, un hedor a máquina recalentada y a papel que se estaba volviendo polvo. La prensa, esa máquina infernal de hierro pesado y engranajes lentos, estaba quieta en ese momento, pero su silencio era un rugido anticipado. Un silencio pegajoso, el mismo que encuentras en los pasillos de un hospital de madrugada, donde sabes que algo irreparable acaba de suceder detrás de una cortina. Don Jacinto, el dueño, no tenía miedo, y esa fue la primera señal de que estábamos ante algo que trascendía la locura humana. Su calma no era arrogancia, era la quietud profunda de alguien que ha visto el final de todos los caminos. Cuando lo confrontamos, no con preguntas sobre la legalidad de sus obituarios, sino con la única cuestión que importaba. ¿Cómo lo sabe? Su respuesta no fue un balbuceo de lunático, sino una lección fría y pausada que aún me congela la médula. Él no estaba en la sala principal de la imprenta, estaba en el pequeño cuarto trasero, su oficina, si es que se le podía llamar así. El lugar estaba iluminado por una lámpara de aceite humeante. Sobre el escritorio no había recibos ni cuentas, sino pilas de tarjetas de plomo, tipos móviles alineados con una precisión espeluznante, como si cada letra fuera una pequeña lápida esperando su turno. «No hay misterio», nos dijo, su voz rasposa como el sonido del papel de lija. «Hay lógica. Nos sentamos, o mejor dicho,
Nos quedamos parados, incapaces de tomar asiento frente a su serena indiferencia. Yo sentía que mi corazón intentaba escapar de mi caja torácica. «Ustedes creen que yo veo el futuro», continuó Jacinto acariciando un bloque de plomo. «¡Qué ingenuidad! Si el destino ya estuviera escrito, ¿qué sentido tendría esta laboriosa tarea de armar letra por letra? No, el destino es un vacío, una posibilidad infinita, hasta que alguien le da forma. Lo que la gente de Puebla y el resto del mundo no entiende es que el miedo tiene que materializarse. La duda tiene que volverse tangible. Aquí es donde el horror se vuelve puramente psicológico, donde deja de ser una historia de fantasmas para convertirse en una verdad prohibida. Don Jacinto explicó que la vida es como un pergamino en blanco, frágil, expuesto al viento. Él no era un profeta, sino un artesano de la certeza. Cuando un ser humano alcanza cierta saturación de desesperanza, de cansancio existencial, o cuando su propósito en el mundo se agota de una manera que ni siquiera él mismo es consciente, esa persona emite una señal, un vacío, un espacio en la composición del universo que pide ser llenado. El alma, dijo, inclinándose hacia la luz amarillenta, es como un tipo móvil que ha perdido su base. Está suelta, flota. Yo solo tomo esa pieza y la coloco en su lugar final. Nos explicó que sus obituarios no eran predicciones del futuro, sino el mecanismo que lo hacía real. Al imprimir el anuncio de la muerte, al pasarlo por el rodillo entintado y presionarlo sobre el papel, él no estaba informando, estaba firmando el decreto. Estaba tomando la posibilidad flotante de la muerte inminente de alguien y, a través de la alquimia de la tinta y el plomo, la convertía en una verdad ineludible. Era la imprenta de la certeza. «Yo no mato a nadie», se excusó con una sonrisa casi paternal. «Solo proporciono el epílogo. La gente ya estaba lista para irse. Yo solo les doy un día y una hora exacta para que no pierdan la compostura en el tránsito. ¿Es un servicio? No lo creen». El cinismo de sus palabras era más frío que la propia muerte. La confrontación alcanzó su clímax cuando don Jacinto se levantó y nos invitó a ver la prensa en acción. No importaba si era de día o de noche, la máquina tenía una pulsación propia. Parecía respirar. Y en ese momento, don Jacinto descorrió una tela que cubría una plancha, y lo que vimos allí fue el terror absoluto, personal e ineludible. No era el nombre de un desconocido, no era el de un líder político o un comerciante de Puebla. Estaba el nombre de Alfonso, el joven asistente que nos había ayudado a descifrar los patrones de las muertes, el único que había insistido en que detrás de todo esto había una explicación lógica. Su rostro, en los días previos, había estado pálido, consumido por una paranoia silenciosa. Ahora entendíamos por qué. Ahí, en la plancha de impresión, se leía: «Falleció en esta ciudad, víctima de una afección repentina al corazón, don Alfonso Ruiz Galán, estimado empleado de...». La fecha marcada para 3 días después. El aliento se nos congeló. Yo no podía apartar la vista de esas letras invertidas, grabadas en el metal, esperando ser cubiertas de tinta. Eran como un espejo deforme de la sentencia. Le preguntamos a don Jacinto por qué. «¿Por qué, Alfonso?» «Él empezó a creer», respondió sin inmutarse. «Y cuando crees en la muerte, la invitas a cenar. Él empezó a buscarse en mis obituarios, y al buscarse, se ofreció. Su duda llenó el vacío de su propia vida. En ese instante, entendí algo crucial. La verdadera fuerza de la imprenta no residía en poderes oscuros, sino en la vulnerabilidad humana ante la idea de la inevitabilidad. Don Jacinto era solo un catalizador, un operador. La gente se mataba a sí misma con su propio miedo, una vez que la sentencia era visible. Y esta es la parte crucial.
la razón por la cual te pido que te quedes conmigo hasta el final. Y si este relato te ha erizado la piel, si has sentido esa incomodidad helada, considera suscribirte para que este pacto de silencio no se rompa. De otra manera, la imprenta de don Jacinto podría estar activa en cualquier ciudad, en cualquier momento. La desesperación nos invadió. Había que destruir la plancha, había que parar la prensa. Lo que siguió fue una lucha sorda, caótica, iluminada solo por la lámpara que arrojaba sombras gigantes y danzantes. Intentamos empujar a don Jacinto, pero él era extrañamente fuerte, o quizá solo inamovible, como una estatua de plomo. Mientras forcejeábamos, él gritaba, no con rabia, sino con una especie de éxtasis frío. No pueden detener el mecanismo. El vacío siempre encuentra su llenado. Si no es Alfonso, será otro, o serás tú mismo, si te atreves a tocar la sentencia de los demás. Logramos por un momento arrancarle las llaves de la prensa. Intentamos manipular los rodillos, detener el motor, pero el mecanismo era robusto, antiguo, y parecía estar vivo. El olor a tinta y sudor era insoportable. En un golpe de furia ciega logramos mover la palanca de seguridad. La prensa, con un gruñido metálico que pareció resonar en todo Puebla, se detuvo abruptamente. El silencio que siguió no fue de alivio, sino de expectación terrorífica. Habíamos parado la máquina, pero ¿habíamos destruido la sentencia? En la confusión, don Jacinto, con una serenidad impropia de la edad, tomó la lámpara de aceite y la arrojó sobre un montón de papel y trapos impregnados de aceite. El fuego se propagó en segundos, voraz, hambriento. El trabajo debe continuar, dijo con una sonrisa final que no alcanzaba sus ojos muertos. Si no se imprime, se quema. El destino tiene muchas formas de manifestarse. Tuvimos que huir. La salida de la imprenta fue una carrera desesperada contra el humo acre y las llamas que empezaban a lamer las paredes. El calor era sofocante, el ruido del fuego devorando el papel era la banda sonora de nuestra derrota. Dejamos a don Jacinto dentro, observando cómo su obra se consumía. No pareció importarle. Él ya había terminado su parte del trato. Salimos a la calle fría de Puebla. Las campanas de la catedral sonaban lejos, ajenas a nuestro terror. Miramos hacia atrás y vimos el resplandor naranja contra el cielo nocturno. La imprenta, la fábrica de muertes, ardía con furia incontrolable. Creímos, por un momento fugaz, que habíamos ganado, que el secreto había muerto con el fuego y el plomo derretido. Pero el horror nunca muere, solo se transforma. 3 días después, Alfonso, el joven que había visto su nombre en la plancha, no murió por la afección cardíaca anunciada. No, murió por el fuego. El obituario se cumplió en esencia, aunque no en forma. La noche del incendio, cuando el fuego devoró la imprenta, Alfonso, creyendo que su sentencia de muerte había sido cancelada por nuestra intervención, regresó al edificio en llamas, buscando algo. Quizá buscando la plancha con su nombre, para asegurarse de que el plomo se hubiera fundido. Nadie sabe con certeza. Lo encontraron entre los escombros carbonizados. La imprenta ya no existía físicamente. Don Jacinto tampoco apareció jamás. Se asumió que se había consumido con sus máquinas. Pero la lección quedó grabada a fuego en la psique de Puebla. La sentencia, una vez formulada, se autocumple. No importa si la prensa está encendida o apagada, si la tinta es fresca o si el papel arde. Lo que importa es que el decreto fue escrito, y aquí es donde la historia de 1939 se arrastra hasta tu presente, hasta tu habitación silenciosa. Porque la imprenta de don Jacinto no era solo un edificio, era una metáfora de la duda que todos cargamos, de la sensación de que estamos a un error de distancia del colapso.
¿Cuántas veces has sentido que tu vida está en piloto automático, que solo esperas un desenlace? ¿Cuántas veces has imaginado el peor escenario posible y al hacerlo le has dado forma, le has dado peso, le has dado tinta? La imprenta está en ti ahora. Funciona con tu miedo, con tus susurros de paranoia, con tu creencia de que hay algo observándote desde el otro lado del pasillo. El papel de periódico está mojado con tu ansiedad y el plomo se calienta con tu propio presentimiento. Yo escapé de Puebla en aquellos días, cargando solo con el recuerdo del olor a ozono y el crujido lento de la prensa. Y aunque intenté olvidarlo, cada vez que veo un aviso fúnebre, cada vez que leo una nota sobre una muerte inesperada, me pregunto, ¿quién la firmó? ¿Y cuántas otras sentencias están ya alineadas en alguna plancha invisible, esperando solo un momento de duda para ser impresas? Si te has sentido identificado con este relato, si has sentido esa presión en el pecho que indica que estás demasiado cerca de la verdad, no te guardes este secreto. Cuéntale a alguien que no debería estar solo ahora. Y en los comentarios, si te atreves, solo escribe una palabra: tinta. Para saber que escuchaste y que entiendes que la imprenta nunca cerró, porque la verdad de Puebla 1939 no era que don Jacinto podía ver la muerte. La verdad era que, al saber que alguien lo había escrito, el muerto lo creía. Y si ahora te has convencido de que la muerte puede ser escrita, ¿qué pasa con tu propio obituario? Asegúrate de revisar el suelo justo debajo de la cama. A veces, el rodillo deja manchas de tinta que nadie más puede ver, y esas manchas, créeme, no se borran jamás.